Buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrada de emergencia, tanto para los que nos acompañan en el público como aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy tenemos la dicha de presentar en Holguín los premios Calendario. Una dicha tener también tantos buenos invitados, hermosos amigos que vienen desde otras partes de Cuba a oír y ver estas presentaciones. Gracias por acompañarnos. Daremos inicio invitando al profesor Alexander Abreu, doctor en ciencias, a que nos presente el libro de Luis Emilio Aymar, el libro de ensayos premio Calendario del año pasado. Por favor, profe. Buenos días para todos. Primero agradecer a la HS, al espacio que nos hayan convocado. Y vamos a ser un poco desenfadados en esto porque un historiador presentando un libro normalmente en este escenario muestra que la HS abre sus espacios, ¿no? Normalmente uno tiene una visión de que estos escenarios son para conversar sobre poesía, literatura o una forma de hacer ciencia distinta, como digo yo, pero presentar un libro y sobre todo de las características de este ensayo, bienvenido a la hora que llega, porque yo le voy a hacer franco. Uno se complejiza bastante, uno trabaja en la universidad y les aseguro que dar clases sobre historia, marxismo, filosofía, economía política es bien complejo. Y sobre todo cuando tú vas a dar la economía política del socialismo, te topas algún alumno que te dice y vamos a dar ciencia ficción. Es bien complicado a la hora de ir creando un sistema de instrumentos, de símbolos culturales que le permitan entender al estudiante, al ser social humano que se nos desenvuelve todos los días, que hay una proyección económica que está estudiada, que es una ciencia, que tiene sus predicciones, que puede ser objeto o no de invariantes, de errores, tanto como lo tiene la ciencia económica del capitalismo en eso, pero que tenemos un problema. Es decir, usted se topa una ciencia económica como la del capitalismo que no tiene que demostrar la garantía de conservar el poder político en ningún escenario. Eso es lo primero, y que establecer un proyecto político indica tener un partido que lo represente. Eso no necesariamente da una garantía de que esa economía política tenga otras variantes que no sea la propia de la propiedad privada, la relación costo-beneficio, es decir, todos estos instrumentos que desde la economía se pueden ir explicando desde la parte política. Entonces tenemos un problema. Hoy explicamos mucho economía, pero no le damos la explicación política al funcionamiento de esa economía. Y el socialismo sí tiene un problema, porque la economía que hemos desarrollado en el socialismo, todos sabemos los traspiés que vamos dando. Y ha sido de ensayo y error y ensayo. Y eso ha llevado, digamos, que los proyectos, sobre todo que se desarrollan en escenarios de periferia, y Cuba es el ejemplo típico, tienen factores externos que inciden demasiado en el comportamiento de esa economía o que intentan frustrar el desarrollo de esa economía. Y si usted la pone en un plano ideal, evitando esas variables externas, que no voy a hablar de bloqueo ni mucho menos, para evitar cualquier extensión en esto, usted sabe que el funcionamiento es posible en eso. Y siempre lo digo, no, porque la economía en el socialismo no funciona porque los administrativos que la conducen son unos corruptos. Habría que ver cuántos escenarios en el capitalismo no hay corrupción en términos de conducción económica. Bastantes películas y series hay alrededor de todas estas tramas. Entonces, yo creo que tiene que haber un poco más de seriedad. Y lo segundo, siempre en los últimos tiempos hay una variante digamos regular, y es la siguiente: los jóvenes no se están preocupando por el comportamiento político de la sociedad, por la enajenación. Es que enajenarse también puede ser parte de un comportamiento político, pero también se da un problema, es decir, el marxismo, el descrédito del marxismo, hasta donde la juventud puede estar en no estudiarlo, en no comprenderlo. Y usted llega con un libro que tiene un título sugerente cuando usted tiene, digamos, la idea de leerse algo importante. En este sentido, la
libro que llega a las manos del público, este en cuestión, es un tremendo libro, para mí de las mejores cosas escritas, se lo digo con honra. Primero porque tiene mucha pulcritud en la forma literaria en que está escrito, es decir, es un libro ameno, no es un libro farragoso, no es un libro que asuma el marxismo, las tesis del marxismo sin acriticismo, no, es bien crítico en el comportamiento. Y Luis, el autor Luis Emilio Aybar, va haciendo un análisis de cómo se fue conformando la cultura del trabajo en el proceso revolucionario a partir de 1959 y sobre todo en el periodo 1961 en que se crea el Ministerio de Industria hasta 1965, en el momento que el Che Guevara dirige el Ministerio de Industria. Y es porque el Che es el abanderado de la formación del hombre nuevo, de que el trabajo es un deber social más que una obligación permanente que tiene el hombre, que el trabajo no debe ser el ámbito para crear una riqueza material solamente, sino también para desarrollar procesos culturales. Y el Che es un abanderado en estos conceptos. Y entonces aquí se dan dos cosas de aporte muy interesantes. La primera, la recuperación de los instrumentos conceptuales del marxismo, y la segunda es la resignificación social del Che Guevara a la hora de entender el proceso de construcción y los procesos culturales que se construyen en relación con el socialismo. Y aquí hay algo que nos queda claro: el que quiera entender con toda sinceridad cómo se fue formando o se fue pensando la base material de la sociedad, los fenómenos socioproductivos y el capital cultural, dígase el obrero en su relación distinta a la de patrón obrero, patrón asalariado, en un contexto distinto de transformación, en una revolución que se dice socialista. Bueno, tendrá que leerse este libro, que es interesante, un libro que se divide en 5 capítulos, tiene una pequeña introducción y un preámbulo inicial. Por lo tanto, con su conclusión, evidentemente es parte de una tesis ya, me imagino, de maestría, según parece, pero es un resultado interesante. El otro fenómeno que quisiera tocar: siempre estamos cuestionando el tema de la planificación económica en el socialismo. Hay que leerse para saber todos los factores que incidieron en los distintos momentos entre el 61 y el 65, de cómo se fue planificando la economía que debía ir dando tránsito al modelo socialista en Cuba, superar la fase capitalista en la relación económica. Hay que leerse este libro para entender cómo desde los documentos originales, porque va a los documentos del Che Guevara, va a las actas del Ministerio de Industria, y lamentablemente tengo que decirlo, el libro hay cosas que las dice de manera implícita, quedan implícitas, y la verdad a veces te queda el sabor amargo de decir: desde esa fecha no damos pie con bola. En cuanto a no, tengo que ser honrado, no damos pie con bola. El Che tenía una concepción clara, y aquí el autor con mucha valentía va desmontando hasta el factor subjetivo, el tema de cómo los administradores empresariales, los operadores políticos se convierten a veces en un freno para determinadas concepciones. Pero también el autor con mucha valentía, y creo que va quedando de manera explícita, va poniendo todos los argumentos. No era fácil planificar, desarrollar una economía de carácter socialista en Cuba cuando nuestros administradores tenían 4 y 6 grados. No superaban ese grado porque la mayoría de nuestros ingenieros se habían ido del país y hubo que comenzar a trabajar con esas personas. O cuando hablabas de superar a las personas y había que mandarlo a la antigua República de la Unión Soviética, no podías hacerlo, porque si sacabas ese administrador que tenía 6 grados no tenía a quién poner, porque no habíamos desarrollado todavía el capital humano necesario. De ahí para entender con claridad por qué la campaña de la alfabetización, por qué la cultura, y por qué Fidel con una claridad extraordinaria dice que una revolución es hija de una cultura y de las ideas. Nunca ha dicho que fuera hija de las grandes producciones materiales, de los grandes beneficios, que eso tiene que ir a la par. Entonces, en el libro nos queda con claridad algo. Es una extraordinaria obra para comenzar a reestudiar cada uno de los procesos políticos, cada uno de los procesos administrativos, económicos que hemos desarrollado en la sociedad a partir de la propuesta metodológica que él hace en este texto. Yo los
medida de que nos hemos quedado muy limitados en este tipo de estudios y que bienaventurado que sea un sociólogo de 37 años, es decir, un hombre joven, el que haya desarrollado esta investigación, porque nos está indicando que la generación joven está pensando el pasado con preocupaciones del presente y alertando el futuro de lo que podamos tener en nuestro país, que tanto necesita de nuestros jóvenes y tanto necesita del pensamiento joven. Por eso, bienvenido siempre a la apertura del pensamiento y al respeto a lo que estemos haciendo, aunque no nos guste lo que se pueda estar diciendo. Muchas gracias. Gracias por esta presentación, profe. Ha sido verdaderamente aliciente. Ahora, hasta yo tengo deseo de leerme el libro. Lo había visto, pero ni siquiera lo había ojeado. Y qué interesante es también contar con Sila Romero, que fue parte del jurado y está aquí con nosotros en el público. Bienvenida a este equipo de la luz. Esto no se detiene y para los que se incorporan a las redes sociales, estamos transmitiendo el espacio de entrada de emergencia y presentando los premios calendarios que fueron reconocidos en el 2023. Ahora seguimos con las ruedas de presentaciones, invitando a la presentación del libro Un niño perfecto de Giselle Lucía, que lamentamos no haya podido venir, pero nos está siguiendo a través de las redes. Por favor, Lorena, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Hola de nuevo a todos los que están acá. Un placer. Lamentablemente, como decía Rey, Giselle no puede estar con nosotros por problemas de salud, pero es como si estuviera. Así que me gusta mucho ser precisamente yo la que presenta su libro, porque recientemente terminé de editar su próximo poemario que va a salir con nosotros, con Horizontes de Luz, y ya el trabajo con ella se me hace bastante ameno, así que somos muy cercanos. Entonces, de Giselle Lucía debo decirse que es una autora muy joven, que tiene más de 5 títulos publicados, su obra ha sido traducida alrededor de una veintena de países, y que es además artista visual. Hace unas instalaciones preciosas basadas en tejido para que pudiera interesarle. Esta entrega que estoy presentando hoy, que es Un niño perfecto, mereció el premio calendario 2023 en la categoría de literatura infanto-juvenil. Y narra la historia de Tamer, un niño que debe ser trasladado de la escuela porque dicen sus maestros que es un niño especial, que es un niño distinto, que no es normal. Y una vez trasladado, Tamer empezará a relacionarse con otros niños que son tan especiales como él. No es mi interés narrar la historia de por sí, porque quisiera que todos aquí los presentes se animaran a buscar el libro y descubrir la historia por ustedes mismos. Yo creo que esta obra de Giselle, a menos de que es un libro breve, como puede verse, Rey lo tiene en su mano y está aquí delante, además de para el público infantil, tiene un enfoque que requiere que la familia completa se acerque a él. Es una obra de carácter familiar. ¿Por qué digo que de carácter familiar? Porque actualmente la vida social en la que nos estamos desenvolviendo es muy dinámica, es muy cambiante, y cada vez somos más, tanto los niños como los jóvenes, los adultos, los que somos los distintos, los especiales, los diferentes. Así que se hace obligatorio que desde la primera infancia los padres y demás integrantes del núcleo familiar se aprenda a construir la individualidad del niño, del infante, como algo positivo, no como algo negativo que pueda verse tal vez con un enfoque peyorativo. Entonces yo recomendaría mucho que ustedes se acercaran, decidieran acercarse a este libro de Giselle Lucía. No puedo dejar de mencionar tampoco que la muchacha que hizo las ilustraciones de cubierta y de interiores, porque el libro cuenta con 9 ilustraciones de interiores, es una querida amiga mía, Silvia Becerril Guillermo, que tiene una obra muy vasta también, una larga trayectoria ilustrando literatura infantil, porque es su especialidad. Y me parece que le vino como anillo al dedo que fuera precisamente ella, sus ilustraciones, las que dialogaran y decoraran esta historia de Giselle. Entonces quiero cerrar la presentación leyendo un fragmento breve del primer capítulo, muy breve, para invitar
invitarlos a que se acerquen. El primer capítulo se llama Estándares. El niño no es como los demás. Eso siempre lo supimos. También es un muchacho muy especial. Debe entender que su hijo no es normal. Apenas hemos escuchado su voz un par de veces. Cuando le pregunto algo no me contesta. Se la pasa dibujando en clase y contando la grieta del techo. Cuando los otros le hacen hablar, lejos de enterarse, los mira fijamente y se queda callado. No muestra interés por ninguna niña. No le gusta jugar con los otros niños. Pero sus notas son brillantes. Ha sacado sobresaliente en cada examen y tiene muchas habilidades para crear cosas y arreglarlas. Hoy hace el último día que reparó el televisor del aula después de que los otros niños lo rellenaron con polvo de lisa. ¿Cómo olvidarlo? Entonces, precisamente por eso estoy preocupada. Debe entender que los padres de los otros niños han comenzado a quejarse. Un niño como el suyo, que no da dolores de cabeza, que no causa problemas y además saca notas extraordinarias que es algo normal, un niño así podría convertirse en un problema. ¿Y qué me recomiendan? Hay escuelas para este tipo de niños. Estoy segura de que también se sentirá a gusto en esas instituciones. Allí encontrará otros niños como él. ¿Me está queriendo decir que mi hijo tiene problemas? No, señor. Estoy queriendo evitar un problema. Así que espero, por favor, que todos ustedes se animen a acercarse a un niño perfecto. Gracias, profesor Alexander, Lorena, por las presentaciones. Los invitamos a seguir. Vamos a invitar a nuevos presentadores para continuar en la ocasión. Quiero decirles que la librería Celestino, una extensión de ella, tiene los libros a la venta. Ahí, cerca de la puerta, pueden pasar a comprarlos y llevarse libros. Ah, mira, me acaban de anunciar de que es cortesía, así que pueden pasar y llevar sus libros a casa. Gracias por seguir aquí con nosotros. Vamos a invitar al CEP a Marta Costa y su presentador, el escritor Alberto Santos, por favor. Marta, nuevamente Joaquín, ya se le extrañaba. Bienvenido. Bienvenido, Alberto. Marta, antes de que empecemos la presentación, ¿cómo te sientes en Holguín? Yo aquí me siento maravillosamente, no me quiero ir de aquí, no me voy a quedar aquí. Tengo que ir a residencia. Ciudadanía, bienvenidos a este espacio de Ediciones La Luz en la emergencia. Alberto, tenemos toda la atención. Gracias, Alejandro, por la oportunidad. Yo primero quiero decir que, por lo menos en mi presentación, hay un eco que me escucho. Bueno, si tengo que dar va del obvio. El obvio primero por el hecho de que la editorial Abril y la Asociación Hermanos Saiz siga apostando y creyendo por la premiación y la publicación del género, de literatura de género, en este caso del género de ciencia ficción. ¿Por qué lo digo? Porque el género de ciencia ficción que estuvo en algún momento en decadencia, luego de la pérdida del premio David, que en su momento fue el galardón más buscado de los escritores de género en Cuba, y en un momento se perdió. El premio Calendario lo rescata y a partir de ese momento ha logrado aunar una serie de voces, una serie de estilos en torno a la narrativa de género de ciencia ficción, que es, a mi entender, muy importante, algo que a pesar de que el premio David ha recuperado la categoría de ciencia ficción, no ha logrado remontar y sigue siendo patrimonio del premio Calendario, que es un elogio que bien creo que se merece. El segundo elogio que quiero hacer, en definitiva, es que podría resumir que el futuro es mujer. El futuro es mujer porque la literatura de género de ciencia ficción en Cuba, particularmente aquella escrita por mujeres, tiene códigos particulares muy específicos, diferentes a lo que tradicionalmente los escritores masculinos hacen en torno a la literatura de ciencia ficción. De hecho, a los mismos comienzos de la literatura de ciencia ficción en los Estados Unidos,
un famoso editor y promotor de la ciencia ficción, como fue John Campbell, tenía por norma de que las mujeres no podían escribir ciencia ficción. A partir de ese reto, una famosa autora, editora, antologadora como Judith Merril, escribió un relato en torno a la maternidad, un relato que ha transcurrido el tiempo y todavía sigue siendo uno de los más salvajes, más bellos dentro de su pureza en torno a este tema y que todavía sigue siendo antológico. Refugiados es un libro que a mí en lo particular me complace mucho haberlo leído. Es un libro que encuadra dentro del subgénero de la ciencia ficción llamado distopía, que es un subgénero dedicado sobre todo a explorar escenarios posibles de un futuro que no es tan lejano en el tiempo cada vez, donde los seres humanos están expuestos a una determinada circunstancia y se ven abocados a sacar de ellos lo mejor, pero también lo peor. En el caso de este libro, de Refugiados, de Marta, que de alguna forma me gustaría pensar que el título tiene mucho que ver con el momento de la concepción del libro propiamente, porque Marta, en una entrevista que en algún momento concedió, explicaba que el libro había sido gestado durante la pandemia del COVID, o sea, que lo había estado escribiendo durante la pandemia del COVID. Así que quiero pensar un poco que ese refugio, esa inevitable ocasión de vernos abocados a una circunstancia que casi prácticamente nos parecía todo post-apocalíptica, porque todo el mundo lo recuerda, realmente los años aquellos del comienzo de la gran pandemia realmente fueron bastante duros. Y en ese momento quiero pensar que le permitió a Marta sumergirse en esta propuesta que va también de una especie de alegoría contemporánea sobre aquellos que detentan el poder, aquellos que detentan el poder económico, el poder político, y aquellos que están desposeídos de él. Eso es una alegoría de la civilización contemporánea, donde sabemos que apenas un escaso porcentaje de la población goza de toda la riqueza y de todos los beneficios de la civilización contemporánea, mientras un enorme número de personas están sumergidos entre la clase media y la clase más pobre. Y de alguna manera, Refugiados precisamente va de un grupo no voy a contar la noveleta, por supuesto, porque eso para eso lo van a leer ustedes. Pero bueno, es un contexto donde transcurren en un mismo contexto, espacio temporal, una serie de personajes en distintas locaciones, uno en la Tierra, y otros en una nave espacial. Unos y otros están inevitablemente ligados no solamente por el contexto y la circunstancia de lo que está ocurriendo, sino porque de alguna manera tanto unos como otros están a la búsqueda, dentro de situaciones límites contrarias, divergentes, a la búsqueda de un camino propio, de un camino de salvación, por decirlo así de alguna manera, que inevitablemente los va a llevar a encontrarse en algún momento de la historia. Yo tengo que decir que a mí me place muchísimo haber leído la novela por haber constatado además la madurez de Marta dentro de la literatura de género, que es una literatura especialmente difícil de escribir. Al margen de la literatura de ficción, la literatura de género, la literatura de ciencia ficción es especialmente difícil de escribir. Y Marta ha madurado, muestra un despliegue tampoco sin demasiado histrionismo, tampoco sin un despliegue excesivo de recursos, que tampoco es su manera, como dice también el crítico y analista de la obra de Marta, Rafael de Águila, en algún momento, con esa economía de recursos, pero cercanos a un lirismo que tampoco
tampoco es excesivo, Marta tiene, a mi entender, esta obra de Marta tiene dos valores importantes. Uno de ellos es el trato con los personajes, un trato delicado, un trato cuidado, un trato desde la psicología de los personajes. No importa el entramado científico, no importa el entramado tecnológico, que es en definitiva solo eso, un entramado donde ocurren historias humanas. Y lo otro que demuestra también esta madurez es precisamente haber Marta sido capaz de autorreferenciarse. Hay un personaje, un curioso personaje llamado Mujeres de Vinilo, que ella ya había desarrollado antes en su literatura, en el caso de su primera novela, titulada Periferias, y ella rescata ese personaje, esta especie de mujeres sintéticas, y comienza y las trabaja más desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista humano, las va humanizando a lo largo de la historia. Yo tengo que decir que para mí fue una excelente oportunidad haber podido leer Refugiados, que puedo acompañar, que es una lectura que se puede acompañar sin ese a veces inevitable público de decir que estoy leyendo literatura de género. Se puede leer como una literatura de ficción perfectamente sin ese encuadre que a algunos quizás les pueda molestar, pero que inevitablemente a mí en lo personal me parece fascinante. Es una lectura que convence, es una historia como los mismos autores, como el mismo parte del jurado lo dicen en algún momento del acto, con personajes que encantan, que convencen. Y a mí como lector de ciencia ficción tengo que agradecer a Marta el premio Calendario de Ciencia Ficción y a la vida esta oportunidad de haber podido leer, de haber podido acercarme a la obra de Marta, a la obra de Refugiados. Muchísimas gracias, Alberto, por esta presentación. La verdad es que aprecio mucho este análisis que he hecho en esta película profunda. Yo tengo mucho cariño a Alberto, ha sido el director del libro para novelas no son simples, que salió en la Signa Luz, en el mercado titulador. Y bueno, esta colaboración me llena de felicidad ver cómo el lector ha tenido esa interpretación. Realmente no tengo más que añadir por todo lo que he dicho, creo que no es necesario que vea nada más. Lo que puedo hacer es agradecer a la HGS por el premio, por la oportunidad de estar en Enfermería, que es una experiencia maravillosa. Y bueno, por supuesto, a Alberto, a mis seres queridos. Y bueno, voy a leer un fragmento de la novela, creo que es la mejor forma en la que puedo hablar de ella. Del capítulo 1, Tierra. Es hora de que nos vayamos a dormir, dijo la madre. Cuando amanezca seguiremos buscando. El chico no tenía sueño, pero fue hasta ese lugar que llamaban cama y se acostó frente a la pared. Ella se cayó a su lado y lo cubrió con una mano. Al abrazarlo notó que éste temblaba de frío. ¿Tienes las manos heladas? Él no contestó. La mujer se quitó las medias y se las puso al niño a modo de guantes. Así estarás mejor. Afuera llovía. Ahora, en medio del silencio, el repiqueteo se escuchaba con más intensidad sobre el techo y las paredes de metal. Hacía días que no paraba de llover. El viento silbaba al cumplirse entre los edificios de la mansión. La mujer se preguntaba cuánto más podría soportar la guardia. El deterioro de las paredes era avanzado. Ya había ocurrido algunos derrumbes. ¿Crees que le pasó algo a Bobby?, preguntó el niño con la voz entrecortada. Va a estar bien, estoy segura. Tengo miedo de que esté roto y la corriente se lo haya llevado. No pienses en eso. Mañana lo encontraremos. Duerme. El niño cerró los ojos y se quedó muy quieto. Pronto el cansancio hizo su parte y el sueño llegó. La madre también estaba cansada, pero no se dormía. A cada momento
maestro apoyaba su oído contra la espalda de él. Allí se escuchaba ese sonido agudo que provenía de los pulmones. Necesitaban al dróner. No tenía idea de dónde podría estar. Sin él, la salud del chico comenzaría a decaer hasta tener un desenlace terrible. La mujer pensó en esto y enseguida se arrepintió. Apretó los ojos para que la idea se fuera, pero solo consiguió llorar. El agua rodaba calle abajo, casi como un riachuelo, sin plantas y sin peces. Tan distinto a aquellos donde fueron a pescar en familia, antes, mucho antes de que todo ocurriera, cuando el cielo era claro, el aire puro y la lluvia algo buena que no lastimaba la piel y hacía brotar plantas de la tierra. Entonces tenían una casa azul y un ciruelo donde el padre del pequeño había colocado un columpio para que cuando el niño creciera jugara a tocar las nubes. Bueno, gracias a los dos por estar acá con nosotros. Bienvenido siempre Olin, Marta, Rubiel, que viene ahora a oír la presentación de su libro y a leernos. Son siempre bienvenidos en esta ciudad de ustedes. Gracias por acompañarnos. La rueda de presentaciones no se detiene. Como anunciábamos, invitamos al escenario a dos Rubén Rodríguez y Rubiel Labarca, para la presentación del premio Calendario. Dos nombres que tienen consonancia. No solo en el nombre, sino en la literatura guinera, porque ambos somos guineros, aunque Rubiel haya caminado el país y esté lejos de nosotros. Te quiero hacer la misma pregunta: ¿cómo te has sentido acá en Holguín? Pero me he sentido de maravilla, porque es mi provincia y por acá cada vez que vengo siempre me siento muy bien, siempre cerca de un montón de amigos que me encanta ver. Bueno, vamos a hablar de tu libro. Para eso invitamos a Rubén Rodríguez, nuestro queridísimo escritor y periodista, para hacer la presentación. Rubén, el escenario es suyo. Sí, gracias Ricardo. Buenos días. Yo he titulado esta aproximación al libro de Rubiel, Ni salvajes ni dichosos. A Rubiel Labarca le conozco desde hace mucho tiempo. He sabido que él me conocía hace un poco más. A conocimiento literario me refiero. En la distancia le he visto crecer y me regocijo. Creo que el sentimiento es recíproco y tiene que ver con el concepto de constelaciones o figuras que formuló el gran Cortázar, ese sol que nos ilumina. Aquella teoría según la cual existen grupos humanos próximos o no, destinados a conocerse a partir de una afinidad primordial que justifica a priori todas las coincidencias y afectos. Esa gente que, en una suerte de déjà vu, a uno le parece conocida de alguna parte, de otra vida, quizás. El libro del que hablamos hoy lo conocía ya, pues se presentó a concurso en un par de certámenes donde cumplimos como jurado. Ganó el segundo, el Calendario, y al efecto fue publicado por la casa editora Abril en esta hermosa edición, cuya ilustración de cubierta, no acreditada en la página legal, describe de manera óptima los relatos aquí contenidos. Inevitablemente, la chica que mira desde lo alto hacia ninguna parte induce ese mismo leve estado de melancolía que provoca la lectura de este cuaderno. En esto, como en otros relatos de su producción narrativa, el multipremiado guinero Rubiel Labarca logra sortear y eludir la probable contaminación que implica que el narrador sea, además, poeta. Aludiendo a una frase de Prosapia García-Marquiana, con la misma mano implacable con que la guajira le rompe el cuello al pollo y lo cercena, el autor de Salvajes y Dichosos le tuerce aquí el pescuezo al cisne de la peligrosa metáfora y la rima inmanente. Evade asimismo la tembladera del exotismo oriental que supone ubicarnos en las antípodas, en la China de los emperadores, la muralla, el crisantemo, la ciudad prohibida y sus sutilezas aromáticas, también la China de Mao Zedong. Las atmósferas que construye y evoca Labarca están ajenas al polvo milenario e incluso a otros polvos. Son espacios en su mayoría urbanos, domésticos, íntimos, en los cuales los personajes medran como en cajas de cristal. A pesar de ser la República Democrática Popular China el espacio elegido para ubicarlos, las criaturas de este cuaderno pueden habitar en cualquier otra latitud. Así de universales, básicos y profundamente humanos son los conflictos que les asisten. Así van en pos de algo inacible que el autor rehúsa definir. Más bien es un observador desapasionado,
con independencia del tipo de narrador que emplea, que asiste al devenir de las tramas, desgrana sin exceso los argumentos, ofrece el testimonio de varias vidas vacías, nunca truncas. Yo, amante de los narradores fríos, he disfrutado sobremanera con la mesura sensible y casi pudorosa con que se narra. Historias de relaciones humanas, sin héroes ni villanos, sin culpables ni redención, salvo ese ir y venir y hasta quedarse quietos del carajo, son las que contiene este libro que presentamos hoy y del cual, lo confieso, pues soy hombre de preferencias, son mis favoritos el primer y el último cuento, y es de entender que hábilmente este colega de profesión numérica haya dispuesto así su estructura. En los años de la nostalgia, el primero, una mujer madura, profesional, urbanita, y cuya terapia consiste en pintar cuadros, narra una anécdota en apariencia trivial que le concierne en un juego de sugerencias y alusiones muy sutiles. Alusiones de tipo profesional, humano, relativas a las relaciones interpersonales, lo sociológico, la sensualidad, y se me antoja también un matiz de velada turbulencia y aros finales. En Bandadas de Gorriones, relato que cierra el libro, madre e hija realizan un rito funerario privado que las obliga a viajar en auto a un sitio distante, a la costa, y tal circunstancia las obliga a compartir, a alternar puntos de vista, dejar que atisbemos sus emociones como a través de una ventana y un prisma, y así intentar comprenderlas y dilucidar de qué va el asunto. Protagonismo femenino múltiple caracteriza los relatos de Rubiel, tanto así que lo confieso sin desclasificar archivos de mi experiencia como jurado. En algún momento de las deliberaciones, alguien de los que aparecemos en la página correspondiente comentó: la autora de tal libro debe ser extranjera. Y lo digo como elogio porque acá el esposo de Marta Acosta ha realizado un curioso acto de disección de la naturaleza femenina y una encomiable aproximación a sus motivaciones elementales, apartando lo feminoide para concentrarse en las esencias de lo genérico, lo psicológico, lo emocional, respetuosa y elegantemente, e incluso una asunción por posesión del alma asiática, si tal cosa existe. La parquedad de recursos estilísticos con que la Barta presenta personajes y conflictos y avanza rumbo a su resolución denota innegable oficio literario y dominio técnico, sin dilapidar adjetivos ni dedicar líneas a previsibles distracciones que sugieran un desfoque o le aparten del acto de narrar un argumento, desarrollar una trama y dejarnos un poco más perplejos y silenciosos porque, y es mi caso, una vez leídos estos relatos, tal fue el efecto que ejercieron sobre el Rubén lector, lo cual, digo yo, evidencia la fibra del narrador. El hombre que escribe y no la voz que cuenta, valga la aclaración. Temas recurrentes como la sororidad, la pérdida, el duelo, la maternidad, las relaciones filiales, básicamente de madre e hija, la vejez y las enfermedades mentales laten en estas páginas tenuemente, pues jamás la Barta se permite la mínima taquicardia o arritmia, y luego se me perdone la metáfora cardíaca. De ese modo, alterna los puntos de vista de una historia a otra imperceptiblemente y sin perder el tono, pues el logrado tono sobrio, mesurado es el gran protagonista de este libro. Globos Rojos, por ejemplo, está narrado en segunda persona y utilizando el futuro como tiempo gramatical. Los años de la nostalgia utiliza el narrador personaje en primera persona y emplea el presente. La tercera historia, Plantas Ornamentales, hermoso y parco relato sobre la pérdida de un embarazo, sus antecedentes y consecuencias, con final no esperanzador. Usa el narrador omnisciente y cuenta en pretérito, y así de uno a otro sutilmente susurrando, como quien da puntadas en un ejercicio de concentrada contemplación nostálgica. El mismo que se agudiza en la mecánica del deseo, de los pocos donde asoma un erotismo errático inexplicable, el que permea, pero por tosudo matiz optimista, resiliente, es el más que cuento, juncos movidos por el viento, donde se refiere con frialdad casi catatónica, que sugiere el trauma del narrador protagonista a un accidente automotor. Así como trauma y terapia de un médico militar animan hasta el fin de los tiempos, otro relato en segunda persona. Recuerdo que escuché a Rubiel La Barca leer uno de sus cuentos no contenido en este libro, durante una jornada anterior del Premio Celestino. Versaba aquel sobre dos personajes, madre e hija, que convivían y padecían almas de Alzheimer, y cuya existencia se había convertido, en virtud de su enfermedad, en la repetición inevitable de acciones y de diálogos. Me conmovió no solo la historia en sí, porque aún el oficio lo vuelve un desalmado consumidor de estructuras, sino la manera metódica de describir un estado de la mente y del alma, la capacidad de discernimiento y concentración, la coherencia necesaria para hacerlo. Son virtudes que asisten al autor que presentamos hoy a este libro, donde concurren tales virtudes y que le sugiero compren sin apurarse y lo lean discretamente sin aspavientos, tal como son las historias que lo habitan, como la anticlimática vida real, donde nada disloca el acompasado engranaje
de las obras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Rubén por estas hermosas palabras. Creo que ha sido una lectura bastante profunda y certera de lo que es el libro en sí mismo. Y quiero agradecer a la HS y a la romería por esta posibilidad de estar acá hoy con ustedes. Más que leer un fragmento o algo del libro, porque los cuentos son muy largos y creo que el horario no propicia la lectura, le voy a contar un poco cómo fue la recepción del libro, que me parece que es un hecho un poco sui generis. Primero, este libro para mí ha sido una alegría enorme, además de por verlo publicado en poco tiempo, un año o algo así, porque después de haber publicado 25 libros de poesía, es mi primer libro de narrativa. La narrativa lleva un trabajo muy fuerte, de muchas horas dedicadas a la revisión, a escribir los textos. Entonces, bueno, eso para mí fue una alegría ver el libro publicado. El libro surgió durante la pandemia, tenía mucho tiempo, demasiado tiempo libre, y me puse a leer un montón de autores chinos. Y leyendo estos autores chinos notaba una proximidad cultural, ideológica, de pensamiento, de filosofía, con Cuba, que me sorprendió. De verdad, no me esperaba encontrar eso. Cosas como que los uniformes eran los mismos, mi pueblecito parecía el mismo pueblecito que describíamos allá en una novela. Y decía, pero ¿cómo es esto posible? Había un camión que lo manejaba un hombre y ese hombre era como decir el hombre más importante del pueblo aquel. En mi pueblo pasaba lo mismo, era un pueblo muy de campo, muy primitivo en el comportamiento de las personas que vivían en esos pueblos de Chile, y eran los mismos comportamientos de las personas del pueblo. Entonces eso me sorprendió un montón. Luego comencé a explorar mucho más esta literatura y se me fueron ocurriendo estas historias y pensé, bueno, las voy a empezar en Chile. Ya eso fue un desafío tremendo porque tuve que documentar muchísimo la narrativa cuando está contextualizada en un lugar que tiene ciertos preceptos filosóficos, históricos, y estos temas son conocidos por todo el mundo, no son netamente aficionados, requieren que uno se documente muchísimo. Comencé a leer, comencé a investigar cosas muy detalladas, como por ejemplo contar los pasos que tenía que dar un personaje, cuánto se demoraba en caminar de una esquina a otra en las ciudades, cómo era el paisaje, cómo era la vista en cada uno de los ángulos que se podía parar el personaje. Esas cosas me llevaron muchísimo tiempo, pero además las disfruté un montón. Y sin que me quede nada por dentro, les puedo confesar que es el libro que más he disfrutado de escribir en toda mi vida. Nunca había disfrutado de escribir un libro de poesía tanto como disfruté de escribir este libro de cuentos. No sé por qué razón, así que quizás que la poesía es más dolorosa, es más desgarradora, no sé. Pero de verdad que la pasé muy bien escribiendo estos cuentos. Y bueno, qué mayor alegría que ver el libro publicado y compartirlo acá con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Seguimos en la rueda de presentaciones y cuando terminemos queremos que los autores puedan firmar sus libros que tenemos en cortesía aquí por la extensión de la librería Celestina. Muchas gracias. Seguimos en nuestras presentaciones, esta vez con nuestros últimos invitados a la mesa, por favor, Erian Peña, que presentará el libro de Juan Edilberto Sosa, El Subterráneo, premio de teatro en calendario, y invitamos también a Onel Pérez para que nos acompañe porque estaremos presentando también su libro de poesía. Por favor, el escenario los reclama. Dos autores que están siendo ahora mismo conocidos y leídos porque sus libros están en nuestra librería, y hablo de Erian no solamente como presentador, sino también como autor. Ayer estuvimos aquí presentando el catálogo de Ediciones La Luz, donde su libro está siendo estrenado, por decirlo de alguna manera, y Erian dice que ahí está recopilada toda su vida poética. Yo pienso que no, que Erian todavía tiene mucho más que aportarle a la poesía y a la literatura. Y Onel Pérez, que lo habíamos visto en su libro Fosa Común, que aparece con cables de alta tensión. Vamos a darle paso a Erian. Lamentamos que Juan Edilberto no haya podido estar, pero aquí está una representación de escritores de Santiago de Cuba
para representar el evento y de seguro nos está siguiendo por las redes sociales. Buenas tardes ya, gracias por la invitación. Esta es una presentación un poco atípica, nunca había hecho algo así por el estilo, porque lo pensamos cuando Juan me pidió presentar el libro, pensamos hacer algo a dos manos. O sea, este texto es como un cuadro más a la obra, un cuadro que yo le añado, que le escribo a la obra. O sea, están sus personajes, están sus ambientes, está su contexto. Si toda esa escatología, esa sangre, ese horror que está en esta obra de Juan Edilberto va a estar de alguna manera aquí, ¿no? Como un ejercicio de post-crítica dramatúrgica o algo por el estilo. Así que échenle la culpa, no se horroricen, la culpa de Juan Edilberto no es mía. Sentado y atado en el centro del subterráneo, que es el título del libro de Juan Edilberto Sosa, de teatro. La escena, antes en penumbras, empieza a iluminarse lentamente. Una luz dura desde un foco ilumina el centro, donde está sentado con las manos y los pies atados al mueble el dramaturgo director. Parece estar dormido. Su cabeza cae sobre el pecho. Las demás luces crean un ambiente tenue y frío, de aparente distanciamiento. El público, que siempre hará el papel de actor público, ya dentro del área de representación, permanece sentado en el escenario, intentando desmembrar maniquíes, cortando restos de maniquíes. Estamos en el subterráneo. Este es un sitio creado por el cirujano James para descubrir qué es para él la felicidad. Un laboratorio, un lugar lúgubre con algo de aire de quirófano, pero lleno de herramientas y cadáveres. Es muy similar, aunque más contemporáneo, al creado por Paul Morrissey y Andy Warhol para Carne para Frankenstein, en la versión gore del clásico de Mary Shelley. El dramaturgo director comienza a despertarse por la acción del calor del foco sobre el rostro. La luz del foco se concentrará con más intensidad en su rostro, impidiéndole mirar el resto. Suda bastante. Uno de los actores públicos le lanza un cubo de agua sobre el rostro. James, con un libro en mano, hacia el público. La violencia y el imaginario de la violencia. ¿Eso crees, no? Una poética de la sangre y el horror. Una escritura del dolor y la belleza, ¿no? Un texto, entre comillas, abierto a referentes y códigos que dialogan con la realidad y también con lo destructivo, lo alucinante y lo visceral de una realidad radiada de teatralidad. Cierro la cita del acta del premio. El dramaturgo director está sentado. Intenta moverse, pero no puede levantarse. A su alrededor, los actores públicos continúan desmembrando maniquíes. Se lanzan los miembros, no dejan caerlos. Miembros ensangrentados que conservan retazos de tela, fragmentos de ropa. En eso parece consistir la primera parte de lo que les ha indicado Samurái. Podemos imaginarlo ya como un samurái a la usanza tradicional, ya como Alain Delon en la película de Jean-Pierre Melville, preferiblemente como el segundo. Este es el arte de desmembrar maniquíes. En la pantalla, cubriendo un área amplia, se proyectarán fragmentos de la película Halloween de Joe Carpenter, con escenas violentas y repetitivas, creando una sensación de asfixia. La música es estridente y ruidosa. James, esto lo has creado tú, le dice James al dramaturgo director, que intenta hablar pero amordazado no puede. James, yo soy tu creación, el centro de tu puzzle. Yo de alguna manera soy tú, mírame. Estamos en un mundo subterráneo, como el de muchas películas de terror que ocurren en subterráneos, en habitaciones ocultas, puertas junto a la chimenea de la sala de una familia feliz. Como Mártires, la película francesa de Pascal Laugier,
donde el verdadero dolor producido por el martirio, por las torturas más brutales, abre las puertas al conocimiento verdadero, a una visión trascendente de un mundo más allá de lo que todos pueden percibir, como que el éxtasis del martirio es capaz de dejar ver a Dios. Estamos en temporada de orquídeas, empiezan a florecer, irrumpe un audio con la voz de madre. James, yo tuve una orquídea de niño. La tuve gracias a un ciclón que acabó con la casa de los vecinos, una tormenta que arrasó con medio país. Mi orquídea estaba en la cima de un árbol, altísima. La veía florecer en lo alto y cuando pasó el ciclón, llevándoselo todo, arrancó de raíz el árbol y tuve mi orquídea. La tuve en mis manos y fui feliz. La corté pegada a la madera y la clavé a un cocotero que había sobrevivido a los vientos. Luego creció y floreció, pero me fui y no supe más de mi orquídea. Ella quedó allí. Puedes llamarla tuya si te fuiste y la dejaste allí, decir mi orquídea, dice el eco de la madre en el audio. James, cállate tú que estás muerta y no sabes, nunca sabrás lo que es la belleza. El ladrón de orquídeas, el ladrón de orquídeas, el ladrón de orquídeas, grita el cuervo. James, la belleza, las formas de la belleza, todo lo puede, que no haríamos por poseerlas. En pantalla, entre los fragmentos de Halloween de John Carpenter y de otros filmes ochenteros del propio Carpenter, Wes Craven y Darío Argento, aparecen fotos de orquídeas. La forma de las orquídeas se mezcla con las formas de las vísceras y la sangre. Orquídeas y sangre, orquídeas y vísceras, orquídeas y carne, orquídeas yacientes. James, uno acaba destruyendo la belleza que ama, porque uno quiere saber de dónde proviene el amor y de dónde proviene la belleza, dónde se produce, y lo hace usando los cortantes instrumentos del dolor, pues no nos une sino el amor, no nos une el amor sino el espanto, Borges. Y sí, nos obsesiona la belleza, y sobre todo por el deseo de poseerla, de romper y pisotear su velo frágil. El dramaturgo director no puede hablar aunque mueva la lengua, está a merced de su creación, que conoce mejor que a él mismo, porque él precisamente le ha dado forma concreta. Está ahora como antes, madre y joven, en el mismo sillón cuyo cuerpo está cerca de todos. Como él, el dramaturgo director decidió que James colocara a madre y joven. James, eso hiciste conmigo, esto que ves aquí. Eso es todo y es nada, lanza el cuervo su alarido. James, esto es solo el comienzo. Esta obra es cíclica. Ayer fue madre, joven, mujer, Brooke y tú. El subterráneo les da la bienvenida. Esta será su casa hoy, mañana y siempre. Samurái, que ha ido como una sierra eléctrica, sin mirar al personaje de la película La Matanza de Texas, cortando fragmentos de maniquíes, los reparte entre los actores públicos. Con el resto del cuerpo comenzará a simular tener sexo de forma violenta, mientras en la pantalla los fragmentos de la película alternan con otros de similar carga de violencia. La pantalla no deja de mostrar sangre, cadáveres desmembrados y escenas de sexo violento. Las imágenes Lasher se mezclan con fragmentos de movie, o sea, imágenes reales donde se tortura y asesina personas. La pantalla se mezclará con la orgía de violencia que entre los actores públicos, Samurái y James, realizarán en la escena. Cuervo, eso es todo y es nada, vuelve a lanzar el cuervo su alarido. Samurái empieza a desvestir al dramaturgo director. En la pantalla se escuchan gritos de horror y gritos de placer que se mezclan alternativamente, añadiendo más caos al momento. James, hoy es un día para analizar la belleza desde todas las formas posibles. Partiendo desde el exterior, es apenas la superficie,
hasta llegar a los laberintos del interior del ser. El dramaturgo director asiente con la cabeza. Él sabe cómo piensa. Él lo escribió. Él creó todo y a la suerte está echada. Cada palabra está escrita, no hay posibilidad de huida. James recuerda que la pena de muerte conlleva obligatoriamente a la creación del verdugo. James se quita la ropa. La sangre comienza a dejar su marca gozosa en la piel. La piel sana el camino del cuerpo. El cuerpo se abre a las honduras del ser como se abre una orquídea roja en la mañana. La orquídea, el cuerpo, el dolor, el placer, la belleza. Bienvenidos a mi forma de la felicidad, grita James. Samurai carga nuevos cuerpos enteros. Amontona en una esquina del escenario cuerpos jóvenes que comenzará a desmembrar con violencia, con una violencia casi sexual. Los actores públicos se levantan, comienzan a quitarse la ropa lentamente mientras caminan y forman un círculo alrededor del dramaturgo y director sentado en una silla y de James que está parado frente a él. Los actores públicos comienzan a moverse circularmente mientras intercambian entre ellos fragmentos de maniquíes ensangrentados, cuerpos difusos. En la pantalla, siempre detrás del escenario, las imágenes que han alcanzado un ritmo frenético, alternando escenas violentas con videos de todo tipo, van perdiendo intensidad hasta volver a los fragmentos iniciales. Un coro de gritos va increciendo hasta ensordecer a todos en el lugar. Estamos en el subterráneo. Es una creación, una máscara. Es una creación, una máquina, un remedio. El lugar donde se han incendiado las orquídeas. También una manera de ser feliz y encontrar la belleza. La luz lo inunda todo antes de apagarse definitivamente y quedar en completo silencio. Gracias, Herian, por esta magnífica presentación. Creo que hemos vivido lo que es el subterráneo de Juan Edilberto. Juan Edilberto tiene esta potencia en el diálogo y también esa oscuridad que se torna roja del escenario cada vez que aparece en sus escenas. Y bueno, es un regalo el subterráneo para la dramaturgia. Ya tendremos la oportunidad de verlo en escena. Como vimos ahora. Me interesa mucho verlo en escena, ver cómo soluciona Juan Edilberto todas estas imágenes fuertes y esta violencia que está en la obra, ¿no? Lo mismo me preguntaba yo cuando en alguna ocasión él traía desde La Habana un pilón enorme. Y digo, ¿y en qué parte de la obra va a poner esto? ¿Y cómo lo va a manejar en el escenario? Y ahora en el Festival de Teatro Jóvenes lo vimos ahí cerquita, porque es una obra que no se disfruta desde lejos, sino con un escenario bien de cerca. Y veíamos cómo manejaba todo aquello. Tenemos que ver la puesta en escena para disfrutar. Es interesante, Rey, como entre tanta oscuridad, entre tanta sangre, tantos maniquíes, tantas vísceras, tantos cuerpos, está la búsqueda de la belleza. En este caso, la búsqueda de la belleza a partir del sufrimiento, del dolor de este personaje, de este protagonista, pero esa orquídea como símbolo de belleza, esa búsqueda de la belleza en el dolor ajeno, todo lo circunda, ¿no? O sea que esta obra también tiene esa esencia de encontrar lo hermoso, lo bello para cada cual en diferentes lugares en diferentes momentos. Es un libro que recomiendo también, no solo cuando veamos la puesta, a ver con qué nos sorprende, qué montaje nos sorprende con Edilberto, también recomiendo el libro como ejercicio de escritura teatral, como ejercicio de escritura postdramatúrgica. Es un libro donde mezcla elementos poéticos con elementos tradicionales del texto teatral, así que creo que se puede disfrutar de ambas maneras, como es ya común con Juan Edilberto cuando Crematorio se olió por el plan editorial de La Luz, podía leerse como poesía y podía representarse como obra teatral, ¿no? Este juego entre lo poético y la representación escénica que también maneja Juan Edilberto Sosa. Gracias a Dios. Gracias, Herian, por esta presentación. Te invito a que nos sigas acompañando para ahora presentar el libro de Onel Pérez, que me ha dado la misión hermosa de presentarlo. Yo, más que todo, he disfrutado mucho de la poesía de este libro
no simplemente porque lo haya visto ahora, ¿no? Es un libro que Onel viene trabajando hace mucho tiempo y que hemos tenido los amigos que siempre nos acompañan, que están acá y que nos acompañan en los diferentes eventos. Hemos podido escuchar de cerca cables de alta tensión antes de ser cables de alta tensión, que incluso yo pienso que ustedes den una explicación acá de por qué el libro no llevó el plan editorial de la luz, como tantas veces yo te precisé, ¿no? A ver, es una broma, pero es un libro que podía salir por cualquier editorial de este país y tener la misma magnitud. He escrito algo sobre el libro y sobre los textos. Voy a leer lo que he escrito sobre el libro para después, lo que escribí sobre los textos, hacer un resumen con ustedes para no extenderlos. Para Onel Pérez, la trascendencia poética es un eufemismo, una ilusión del lenguaje. Para Onel Pérez no hay nada nuevo bajo el sol que funja sentencia permanente para los que han de venir. La verdad es la verdad con su látigo, lo único que puede llevarnos de algún modo a la permanencia. Cuando se estudie nuestra vida desde un mañana en exceso distante, han de decir que sí, que pudimos estar equivocados, que vivimos la aventura de la idea, porque no es otra cosa que una aventura esto de vivir de la poesía, para la poesía, por la poesía. Lo único que necesita Onel Pérez, y lo ha dejado claro en 100 conversaciones, es que el mundo sepa que él ha sido sincero. Esto explica un poco el vacío entre fosa común y cables de alta tensión, y me refiero a este vacío, a este silencio que decíamos, ¿y dónde está Onel Pérez? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está escribiendo? ¿Por qué no aparece otro libro? La respuesta la obtenemos y la obtiene el mundo a través de una entrevista que le hiciera Elaine Vilar para el sitio hs.cu. Allí Onel deja claro que estaba dejando madurar el pensamiento. El público conoció que Onel estaba dejando madurar el pensamiento, porque algunos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de emborracharnos de café junto a Onel Pérez, de recorrer la ciudad, de los eventos, dígase desde Guantánamo hasta Final del Río, siempre estamos preguntando: Onel, ¿qué estás haciendo? Y es que Onel estaba puliendo el libro y madurando la idea. Ahora esa idea está totalmente lista en cables de alta tensión. De todos modos, y centrando un poco esta disertación, nosotros hemos venido hoy aquí para saber por qué tenemos que leer los cables de alta tensión. Olviden lo que significa ser premio calendario de poesía, y digo esto como un realce, porque todos sabemos que dentro de los premios calendarios, el que cada año tiene más competitividad, más libros en concursos es el de poesía, indudablemente. Olviden lo que significa ser ahora mismo un premio calendario. Si este libro, Cables de Alta Tensión, y me remito a lo que decía ahorita, de que yo le decía: Onel, manda el libro del plan editorial de la luz, pero ni siquiera siquiera obviando el plan editorial de la luz, obviando el libro calendario, si Cables de Alta Tensión hubiese salido por cualquier editorial del SED, incluso las más desprotegidas, hubiese sido un libro de impacto como lo es, porque es un libro totalmente maduro, que ha permitido respirar, Onel le ha dejado respirar, y ha tenido el taller y el concurso de muchos ojos, de muchas voces, que hemos podido disfrutarlo y hemos podido ver cómo esa poesía adquiere el peso de la identidad. Los lectores acostumbrados al género podrían identificar y podrían sentirse identificados en esta poesía de Onel Pérez como de la más limpia, la más clara que tenemos ahora mismo en las publicaciones que se están comercializando este año por los premios calendarios. Esto, sin ocultarse, Onel en Cables de Alta Tensión va a usar un lenguaje muy contemporáneo, muy actual, de mucho peso, sin embargo, sin apartarse de la mirada de baile, sin apartarse de la mirada del joven que es, porque es un libro que podemos leer en las altas academias, y estamos hablando no de las altas academias de literatura, sino de física. En las más altas academias de física
y sin embargo que puede entender cualquier persona, por muy desprotegida que esté de este conocimiento, porque cuando usted lea cables de alta tensión, y yo de esto me reía porque yo nunca lo vi de esa manera hasta que pude disfrutar, he enmarañado el libro, ya te demandaré lo que escribí. Nunca había visto que los cables de alta tensión, que este lenguaje, vamos a decirlo a los cabrejas, semiótico, técnico, muchas veces lo hace para enmascarar una espiritualidad interna que nos está diciendo: olvídate de los cables de alta tensión y la electricidad. Yo no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de otra cosa que no les voy a decir a ustedes para que puedan hacer un spoiler de todo esto y que puedan disfrutar de la esencia de cada poema. Yo ahora voy a buscar algunos que quiero compartir, que voy a seguir leyendo porque cuando no estoy, cuando tengo unas letras así que escribí hace poco, no estoy acostumbrado a leer y no se me da bien leer. Voy a mencionarles un texto que para mí es de los mejores de este libro, que es El desplome. Este libro está hablando de tres figuras históricas: Marx, Goethe y Rimbaud. Tres figuras históricas que van a marcar en la vida del autor. Pero fíjense de qué manera van a marcar. Y volvemos a la trascendencia. Ahorita decía que a Odell Pérez no le importa la trascendencia. Este libro, este poema en particular, nos lo va a decir. A mí no me importa lo que se va a escribir de mí en el mañana. ¿Pero por qué? Porque dice: otra vez regresa la visión y perturba mi cabeza. Marx, Goethe, Rimbaud ahora agarran los tensores, pero yo no tengo nada que hacer. Y a mí esta última frase, yo no tengo nada que hacer, y la uno y la encadeno con todo lo que lees, con lo que vas a leer en el libro, es: la historia me afecta tanto que yo no puedo vivir, porque cada vez que doy un paso, ese paso lo dio otro, lo dio Goethe, Rimbaud, Marx. Por favor, déjenme vivir, apártense de la historia y déjenme disfrutar a mí. Yo estoy aquí, estoy vivo, disfrútenme a mí, dejen de estudiar a Marx, dejen de estudiar a Goethe, a Van Gogh, al que sea. Dejen de estudiarlo, porque Odell Pérez está aquí, está vivo, está Elian, está Reinaldo, José, todos ustedes ahora mismo están construyendo la historia. Y tal vez sea eso, esa manera de vivir cada día con la esencia, de disfrutar. Yo he visto a Odell beber un café y es como si se estuviera viviendo un siglo. Y lo vi también en Freddy Lafita, cuando en algún momento dejó apagar un cigarro, y aquello fue ese cigarro apagado que había encendido media hora antes y se fue, y él estaba mirando el cigarro. Nos dice que la vida es aquí y es ahora, y que cada gesto es para el autor, en este caso, un símbolo de la historia. Y más que un símbolo de la historia, es un cable de alta tensión que está emanando energía. Hay una búsqueda de lo que es el significado de la patria en este libro, que yo ponía en un texto en mi perfil en Facebook, porque me parece súper hermoso. No simplemente está en la página 15. He disfrutado del libro porque ya me sé hasta la página que está. Mira, aquí dice: se debe estudiar la patria como una carga. Y vuelvo a lo que le decía: olvídese de las cargas eléctricas, olvídese de los cables, del lenguaje técnico. ¿Dónde le está queriendo decir a usted otra cosa? Se debe estudiar la patria como una carga. Cuando los neutrones son positivos, se produce un asco en el corazón. Es un asunto descuidado la patria. Lo saben los electricistas. Empatan cables, comprueban la corriente, pero no le miden el amperaje. Hay poetas que sueñan, y esta frase a mí, este poema me encanta. Hay poetas que sueñan, pero la patria es flujo, no código. Ahora los poetas quieren ser electricistas para entender las palabras desde otra perspectiva. No aguantan la tensión del cable extendido sobre sus cabezas. La patria, una idea concreta que se pierde entre el tumulto. Esta idea de la patria
va a volver en el libro muchas veces, a veces como tensor, a veces como electrón, libre o no, pero va a volver, porque es una preocupación del autor. El libro está dividido en 2 secciones: salas de cámaras y maquinaria, que yo, para entenderlo, porque a mí me cuesta mucho entender la poesía, para entenderlo he ido al propio lenguaje de O'Neill: silencio y ruido. El libro está dividido en 2 etapas, en silencio y ruido. El silencio va a ser para el autor esa conformidad, esa tranquilidad. Yo estoy vivo, estoy haciendo la historia, no me preocupa la permanencia, ni siquiera la trascendencia. Es mi silencio y lo estoy disfrutando. Y va a ser ese mismo silencio con el que O'Neill permite que maduren sus libros. Ahora mismo me estaba diciendo que está escribiendo, y eso no lo voy a decir sobre el tema que está escribiendo, pero bueno, me estuvo comentando y me dijo, no, ya eso, sí, yo sé que eso puede tardar 5 años más. 5 años más. Pudiéramos estar toda la mañana hablando sobre el libro de O'Neill, porque traje algunas anotaciones, no se las vamos a leer porque ya se nos extiende el tiempo. Yo lo que los invito es a que se lleven Cables de Alta Tensión. Para mí, uno de los libros de poesía más completos y más maduros que ha llegado a mis manos, y no simplemente porque ahora mismo me toque venderles el libro, para nada. Usted va a tener la oportunidad de disfrutarlo y de decirme si estoy o no equivocado. Disfrute de Cables de Alta Tensión. Para ir cerrando, no hay mejor manera que oír algunos de los poemas en voz del autor, y queremos que O'Neill nos dé su lectura, por favor. Bueno, agradecido, Rey, por estas hermosas palabras. Se ve que emitiste en el corazón del libro membrar. Gracias a los organizadores de romerías, a Lisette, a los amigos por la complicidad. Gracias a mi hermana que me está acompañando aquí, a mi bello sobrino. Le voy a regalar 2 poemas. Los martillos. Existen varios tipos de martillos, pero aquel que golpeó el rostro de Trotsky es mi preferido. Creo ver a mi abuelo martillando sin cesar contra la madera, contra el rostro de Trotsky, para dar forma a las ventanas y puertas de la casa. Otros tipos de martillos realizan un golpe distinto, pegan firme, muy adentro, desangran con lentitud. Son martillos pícaros, apenas te das cuenta de su maldad. Este es un poema en particular que me gusta mucho. Horno de fundición. Al interior de la fábrica, poetas de todo tipo modelan, poetas al diseño de Pablo. Piensan sus dispositivos como criaturas que estimulen el circuito en imágenes para generar una nueva revolución en la mente del lector. Pero hay poetas a la copia de Foucault. Simulan ser borrachos de alcantarillas y chupan la esencia del dolor ajeno. Al fondo de la fábrica se producen los poetas más peligrosos. Se les llama generadores verazos. Construyen poemas con abundancia, poemas del sinsentido. Intentan matar a sus padres, pero el poema se vuelve un hierro caliente contra su pecho. La marca de Dios delata el disfraz. Hierro caliente que regresa a su voz implantada. La fábrica es un artefacto de cuidado. Hay que destruir. Muchas gracias. Gracias, O'Neill, por esta lectura. Te prometo que lo que escribí lo vas a ver en algún momento completo para yo poder desahogarme realmente. Gracias, Elian, por habernos acompañado. O'Neill, todos los amigos que nos han acompañado en esta mañana tarde, gracias por estar siempre al amparo de la luz en esta sesión Palabras Compartidas, con más de 20 años de fundada, donde en esta ocasión Emilio Vallagas es el protagonista. Gracias a los amigos que nos han acompañado en las redes sociales, y continúa Romerías de Mayo con su magia y al amparo de la luz nosotros. Gracias por todo.